Hace mucho tiempo, en un valle desolado de Texas, unos pandilleros asaltaron una caravana familiar: mamá, papá y un niño. En principio, solo pretendían llevarse los objetos que consideraban valiosos, ropa y comida, pero el líder, al notar una cadena reluciente, brillante como el oro, que llevaba la mamá en el cuello, quiso arrebatárselo. El papá interfirió y le dispararon, justo en el estómago. La madre, alterada, trataba de ver a su esposo. Ella también recibió un tiro, por detrás de la cabeza. El líder de la pandilla vio al niño, asustado, con los ojos bien abiertos. Uno de sus secuaces le apuntó con el revólver, pero el líder lo detuvo. Déjalo, no gastes tus balas, dijo. Los tres pandilleros prendieron fuego a la carreta, con los cuerpos adentro. El niño, llorando y sin poder hacer nada, veía la carreta arrodillado en el suelo. Antes que se fueran, otro de los secuaces preguntó: ¿por qué no eliminas al niño? ¿Te volviste blando? Esa tarea se la dejo a los lobos y los buitres, dijo el líder. Antes de partir, se acercó al niño y lo amenazó. Escúchame, muchacho, ni se te ocurra seguirnos, porque donde voy, el infierno me sigue. La pandilla partió, mientras el niño lloraba, frente a la fogata hecha de caravana y cuerpos. No se supo qué pasó con el niño. Algunos dicen que murió por el calor, otros que las tribus cercanas lo habían cazado. Se convirtió en una leyenda urbana. Pasaron los años, la pandilla de ladrones se desintegró, luego inició y terminó la Guerra Civil estadounidense, hasta llegar al presente. Donde antes fue valle, se hizo un pequeño pueblo, Quiet Valley. Le llamaron así en honor a lo tranquilo que fue en el pasado, porque ahora se había convertido en un pueblo extremadamente ruidoso. Duelos, peleas en el bar, etc. Por otra parte, en el salón principal del pueblo, el viejo Sullivan, dueño del lugar, era una figura muy respetada y querida por todos, desde el niño más inocente hasta el forajido más buscado. Lo habían propuesto para que sea sheriff del pueblo, incluso alcalde, pero él, modesto, prefería quedarse en el salón, junto a su hija Samantha, una joven y bella muchacha. Atraía a todos los jóvenes del pueblo, pero, por respeto a Sullivan, ninguno se atrevía a pedirle su mano, por miedo a decepcionarla o romperle el corazón. Un día, llegó un forastero a caballo. Imponía presencia. El sheriff no le quitó la mirada al verlo llegar. El barbero se encerró en su barbería. Algunas mujeres se apartaron del camino. Las que estaban con sus hijos los cargaron y se fueron corriendo. Hasta el predicador entró a su iglesia y se encerró. El forastero bajó del caballo y entró al salón del viejo Sullivan. Todos lo vieron como si Lucifer hubiese entrado. Los que jugaban naipes dejaron sus cartas, y el viejo Sullivan lo miró desconfiado. Sin decir nada, el forastero se sentó en la barra, pidió whisky. Dudoso, el viejo Sullivan le sirvió en un vasito. ¿Qué lo trae por aquí?, preguntó, tratando de hacerle charla amigable. El forastero bebió el whisky, sacó un papel doblado y se lo mostró a Sullivan. Estoy buscando a este sujeto, dijo, mostrando el cartel de Se Busca. Aparecía un hombre de rostro espantoso, con los dientes chuecos y el pelo desalineado. Arizona Red se llamaba. La recompensa era de $500, vivo o muerto. Disculpe, no lo he visto por acá, respondió Sullivan. En ese momento, Samantha bajó las escaleras. Parecía que le iba a preguntar algo a su padre, pero, al notar al forastero, se quedó inmóvil, hipnotizada por la presencia de aquel hombre misterioso, cuyo rostro parecía haber sido moldeado por la maldad absoluta. ¿Tiene cuartos disponibles?, preguntó el forastero, pero más que pregunta parecía una exigencia. El viejo Sullivan asintió con la cabeza y señaló el segundo piso. A la derecha, comentó. El forastero se levantó de su asiento, caminó hasta las escaleras, se detuvo al lado de Samantha, y de su abrigo sacó un fajo de billetes. Le dio $50, que para la época y el pueblo donde se encontraban era el equivalente a ser millonario. Dale agua y de comer a mi caballo, ordenó el forastero a la niña, mientras subía las escaleras. El viejo Sullivan pensaba:
¿Por qué necesitará más dinero este tipo? No parecía el típico cazarrecompensas que capturaba criminales vivos o muertos. Desde que llegó el forastero, los duelos al mediodía cesaron. Las coristas se negaban a presentarse en el salón del viejo Sullivan. Parecía que Quiet Valley regresaba a sus orígenes antes del pueblo. Todo por una sencilla razón. Nadie quería meterse o incomodar a aquel forastero. Al tipo se le veía muy poco en el pueblo. Pasaba más tiempo recluido en el cuarto que en el pueblo mismo. No obstante, las pocas veces que salía, ninguno quería cruzarse con él. Incluso cuando trataba de comprar víveres en los puestos del mercado, los vendedores le regalaban los productos. Para ellos, era de mal augurio que un hombre tan imponente y con mucha plata esté rondando por un pueblo que ni Dios conoce. Sin embargo, una noche en el salón, los pueblerinos ya estaban acostumbrados al forastero, quien se encontraba bebiendo en la barra, como siempre. Dos sujetos se agarraron a golpes, uno acusaba al otro de hacer trampa en el postre, hasta que el forastero pegó un tiro en el techo, dejando a todos los presentes atónitos, incluidos al mismo Sullivan y Samantha. El sepulturero salió corriendo del salón a separar dos ataúdes listos para usarse, en caso de que el forastero matara a tiros a quienes interrumpieron su noche tranquila. Pero fue todo lo contrario. Los botó del salón, amenazándolos. Si me los vuelvo a cruzar a cualquiera de ustedes, los mato. El forastero volvió dentro del bar, sacó un billete de $20 y se lo entregó a Sullivan. Por el techo, dijo. Desde ese momento, la relación entre el viejo Sullivan y aquel forastero cambió. Cada noche en el salón, mientras Sullivan servía las rondas y Samantha tocaba el violín junto al pianista, el forastero vigilaba que no hubieran peleas, sin ningún tipo de remuneración. Lo hacía gratis. En agradecimiento, el viejo Sullivan le ofreció junto al sheriff colgar el cartel de "Se busca" del tal Arizona Red en todo el pueblo, y hasta hacer más copias. Pero, cortésmente, el forastero rechazó la propuesta, con un sólido "no". Pasaron los meses desde que llegó el forastero, y hubo un día en que el viejo Sullivan tuvo que irse a la capital de Texas, a Austin. Más específico, a una feria. Tenía que entregar unos barriles de cerveza. Prefirió hacerlo él mismo debido a los asaltos en el desierto. Le dejó encargado el salón a su hija y al forastero, con quien ya tenía formado una buena cordialidad, y con Samantha una amistad casi de hermanos. Se despidió de ambos y partió. Al llegar a Austin, el viejo Sullivan quedó maravillado con lo que observaba. La feria era bonita, el olor a palomitas era agradable, el lugar estaba lleno de vida, incluso el gobernador parecía un sujeto alegre, extremadamente opuesto de lo que era el pueblo del que venía. Pensó en mudarse a la capital, observó que había negocios licoreros de los que podía aprovechar y darle una vida mejor a su hija. Al terminar la feria, volvió a Quiet Valley, fantaseando con una vida mejor en Austin, y dejarle su salón al forastero como señal de gratitud por haberlo ayudado como seguridad. Pero al llegar, la alegría que trajo de Austin se fue al observar Quiet Valley. El pueblo estaba ardiendo en llamas. Los edificios, los establecimientos, el sheriff y sus asistentes estaban muertos. El predicador estaba ahorcado frente a su iglesia, lo cual había sido reclamada por las cenizas. Rápidamente, el viejo Sullivan corrió hasta su salón, solo para verlo incendiarse. Se arrodilló en el suelo, mientras veía cómo su trabajo y hogar eran consumidas por las llamas. Y de repente, de la entrada, salió el forastero, intacto, con un revólver en la mano. Para Sullivan, era como si el diablo se le hubiera aparecido. Arizona Red está muerto. Yo mismo le disparé. Entregué su cadáver y cobré la recompensa. Empezó a hablar el forastero. De regreso vi el pueblo que habían montado en este valle. Pude acabar con todo el pueblo en aquel momento, pero decidí esperar cuando bajaran la guardia. Y ahora, es momento de devolverle la paz a este valle. El forastero apuntó su revólver al viejo Sullivan, mientras él lloraba y suplicaba piedad. ¿Por qué lloras?
preguntó el forastero. Sacó algo de su bolsillo, una pertenencia de Samantha, una cadena de oro, ensangrentada. Tú lo dijiste hace años. El infierno te sigue.